Para determinar las características del movimiento, no alcanza solamente con indicar los desplazamientos, sino que tenemos que relacionarlos con los tiempos empleados en hacerlo. Para ello, definimos el vector velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento delta x y el intervalo de tiempo delta t. Dado que el desplazamiento es un vector y el tiempo un escalar positivo, la velocidad es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento, y su módulo lo podemos calcular como el módulo del vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo en el cual se realizó este desplazamiento. Esto significa que si una partícula tiene un desplazamiento negativo, su velocidad será también negativa. Las unidades de la velocidad media se obtienen al relacionar las unidades de longitud y las unidades de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades estaríamos usando el metros sobre segundo. Un movimiento de trayectoria rectilínea en el cual el móvil recorra desplazamientos iguales en tiempos iguales se llama movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de movimiento, el desplazamiento es directamente proporcional al intervalo de tiempo considerado y la constante de proporcionalidad entre las dos magnitudes físicas es la velocidad media. Esta ecuación también la podemos reescribir operando matemáticamente de esta forma, donde x es la posición en un tiempo t y x sub 0 es la posición inicial, o sea, la posición para t igual 0. En esta última ecuación es la ecuación del movimiento, donde para cada valor de t queda determinada la posición de x. Detengámonos un momento en la representación gráfica de la posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Si observamos la ecuación anterior, vemos que es la ecuación de una recta. Por lo tanto, el gráfico de posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme que se da en sentido de las x creciente va a ser una recta cuya intersección con el eje de coordenadas me va a dar la posición inicial. La pendiente de este gráfico está relacionado con el módulo de la velocidad media y para calcularla elegimos dos puntos que estén sobre la recta y relacionamos su variación vertical con su variación horizontal. Como en el eje vertical está representada la posición y en el eje horizontal el tiempo, la pendiente de este gráfico nos va a indicar la velocidad media en el tiempo considerado. Muchas veces los valores de la velocidad media son distintos en los diferentes intervalos de tiempo. En este caso estamos frente a un movimiento uniformemente variado y su gráfico de posición en función del tiempo no es una recta. Para describir el movimiento con mayor detalle necesitamos definir la velocidad en cualquier instante específico o punto específico. Esto es, determinar la velocidad instantánea, que al igual que la velocidad media es una magnitud vectorial. Como dijimos, el gráfico de posición en función del tiempo para este movimiento no es una recta, sino una curva. Pero podemos determinar la velocidad media en un intervalo de tiempo determinado calculando la pendiente de la línea que une los puntos que se encuentran sobre la curva. Ahora, para obtener la velocidad instantánea en el punto A, movemos el punto B cada vez más cerca del punto A y calculamos la velocidad media delta x sobre delta t para estos desplazamientos y lapsos cada vez más cortos. Vamos a encontrar que después de un cierto intervalo muy pequeño, el cociente repite las mismas cifras significativas. El valor límite de ese cociente es la velocidad instantánea en el tiempo determinado. Si lo queremos explicar matemáticamente, podemos decir que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo tiende a 0, que es igual a la tasa instantánea de cambio de la posición en el tiempo. Para calcular la velocidad instantánea a partir de un gráfico posición-tiempo, simplemente tenemos que trazar la recta tangente a la curva en el tiempo específico o en el tiempo en el cual queremos determinar la velocidad, luego elegir dos puntos en esa tangente que estén bien separados y calcular su pendiente. Finalmente, algunas consideraciones sobre velocidad y rapidez. Los términos velocidad y rapidez se usan indistintamente en la vida cotidiana, pero en física tienen un significado totalmente diferente. Rapidez denota distancia recorrida dividida entre tiempo, con un régimen medio o instantáneo. La rapidez instantánea
mide qué tan rápido se mueve una partícula. La velocidad instantánea mide con qué rapidez y en qué dirección y sentido se mueve. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea y no puede ser negativa. La rapidez media no es la magnitud de la velocidad media.